Y hoy la propuesta que queremos traer a todos los papás son herramientas que a nosotros dentro de esta comunidad nos ayudaron muchísimo a la hora de primero conocernos primero nosotros, porque ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que al comenzar a estudiar el comportamiento de un niño, los traumas, las emociones de un niño, nos dimos cuenta los traumas nuestros, todas las cosas que teníamos que sanar nosotros también, porque también fuimos niños. Entonces creo que este taller lo que te va a proporcionar es poder trabajar la sanidad de tu hijo, pero también tu sanidad personal, como mamá y como papá. Así que estamos muy contentas de poder compartirles estas herramientas. Mi nombre es Denise, estoy en un equipo con varias personas que aman y sentimos esa pasión por llevarles herramientas a la gente para poder tener familias sanas. Voy a presentar a Janina Bravo, ella que nos salude un poquito, ella es la encargada de armar las páginas, de ayudarnos con todo esto de la tecnología, y es una buena herramienta dentro del equipo, siempre ella encargándose de cosas que a veces a todos con la tecnología nos superan un poquito, ¿no? Esto del Zoom y nos vamos alimentando y aprendiendo juntas. También está Janina Rodríguez, que ella también es parte del equipo y ayuda, bueno, también en toda lo que es la tarea de acompañamiento. Ella se vuelca más a lo que es lo pastoral en los niños, pastoral que se le dice, al ser la oreja, al abrazar, al contener, al escuchar. Bueno, ella dentro del equipo es un buen soporte. También tenemos Virginia, que yo como no veo con esta, no sé si está por ahí, Vir, bueno, ella se encarga, nos ayuda mucho en lo que es el tema de las artes, porque tiene mucha habilidad con las artes, mucha habilidad con la creatividad, así que también dentro del equipo es un buen soporte para nosotros. Está Marcela también es una onda así como Janina, igual, nos ayudó muchísimo en cosas nuevas que van saliendo, que también se unió al equipo. Y bueno, y la que hoy va a dar el taller es una integrante más del equipo, que es Paula Millán, que ahora yo le voy a dar el pie para que se presente, y va a ser la que va a coordinar todo este taller. ¿Cómo va a ser la dinámica de este taller? Les quiero contar a todas las que están conectadas. Usted puede hacer preguntas. Ella va a ir despacio y tenemos toda la libertad de poder preguntar, porque la idea acá es sacarnos todas las dudas, y para los que son nuevos es, ¿qué es el alma? Entender que nosotros como seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Así nos creó Dios y así funcionamos, pero si no nos conocemos cómo funciona el alma, cómo funciona el espíritu, y bueno, generalmente le damos más importancia al cuerpo, y todo tiene relación, porque como está mi espíritu va a estar mi alma, y como está mi espíritu y mi alma, se va a notar en mi cuerpo, lo va a manifestar todo mi cuerpo. Así que las invito a preparar su tacita de café, a ponerse cómoda, distendida, y a disfrutar de este taller. Así que ahí le doy el pie a Paula, que ella se presente, quién es, de dónde es, y bueno, y todo lo que hace dentro de este equipo. Perdón, y quiero también presentar a Miriam, Miriam Ceballos de IGRO, que ella es, bueno, la que siempre ha estado apoyándonos, es la directora, tendríamos que hacer la cara de MUPUC, pero dentro de MUPUC hay muchas herramientas, y una de esas herramientas es los niños. Y este equipo se dedica, y otros más dentro de MUPUC, porque no somos los únicos, a trabajar el área de los niños. Y Miriam es siempre la que nos está como apoyando en ese sentido. Así que también le damos muchas gracias por este nuevo taller que se abrió online, y sabemos que se va a extender a muchos más. Así que bueno, Paula, te doy el pie para comenzar con el taller. Estamos expectantes. Gracias, Denise. Bueno, primero que todo, mi nombre es Paula Millán.
Muchos de ustedes ya me conocen un poco. También hago parte, obviamente, de este equipo que trabajamos con niños y no solo con niños, sino con la familia en general. Pero si uno trabaja con un niño, trabaja con su familia. Aparte, pues yo soy psicóloga de profesión, soy mamá de 3 niños y bueno, creo que yo tuve un tiempo la teoría sobre lo que era el alma de un niño, el alma de nosotros, pero ahora también estoy experimentando, sobre todo con mis hijos, a fondo ese tema, ¿sí? Básicamente hoy lo que vamos a hacer es la introducción al tema, porque realmente abarcar todo lo que es el alma y lo que se alcanza a conocer no lo podríamos ver en una única sesión. Vamos a empezar muy, muy, muy sencillo. La idea es que todo quede claro y, como decía Denise, cualquier pregunta, cualquier inquietud, algún aporte, solo es que levanten la mano y damos el lugar para que puedan participar. ¿Sí? Esto no es una conferencia, no es venir y decir conceptos, sino también que podamos interactuar para que a todos pues el tema nos quede claro y que podamos terminar el taller y poderlo aplicar. Creo que todos aquí tenemos contacto con algún niño. Somos o padres, madres, somos abuelos, o si no, si todavía no tenemos alguno de esos títulos, pues siempre tenemos un niño cerca. Bueno, vamos a empezar, como se había mencionado, entonces somos un ser integral. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces pensamos que el espíritu funciona por un lado, el alma por el otro y el cuerpo por el otro. Y no es así, todo va interrelacionado. Es como, por ejemplo, los sistemas del cuerpo. Tenemos el sistema digestivo y pensamos que el sistema digestivo funciona solo, pero si el sistema circulatorio no funciona, entonces se afecta el sistema digestivo. Si el cerebro no funciona, entonces todos los órganos, todos los sistemas sencillamente fallan. Igual funciona con toda nuestra integralidad. A veces hay cosas que no vemos y como no las vemos pensamos que no, pues que no afectan o que no están. En este caso, vamos a entrar a hablar un poco sobre el alma, ¿sí? Hemos escuchado que el alma tiene mente, voluntad y emociones. Sí, muchos lo hemos escuchado, otros seguramente es la primera vez que van a escuchar estos conceptos. Entonces, rápidamente, bueno, la mente que tiene que ver con todos los pensamientos, todas las estructuras que a lo largo de la vida se van desarrollando. La voluntad tiene que ver con el hacer, con la acción, con la capacidad que tenemos de decidir entre una cosa u otra, hacer o no hacer. Todo el tiempo estamos tomando decisiones a lo largo del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La mente, la voluntad y las emociones también son un sistema, no funcionan por separado, funcionan en conjunto. Lo mismo, cuando la mente se afecta la voluntad, se afectan las emociones. Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento de tristeza, entonces eh, se afecta la emoción de la tristeza y voy a actuar de acuerdo con esa emoción. Entonces ya entrando como en el tema específico, ¿sí? Vamos a empezar por las emociones, porque las emociones son un eje importante en la vida de cualquier persona. ¿Sí? Las emociones son reacciones, son sentimientos, pensamientos, estados biológicos o son la tendencia a la acción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos un sentimiento de alegría. La reacción que yo tengo es que mi cara va a reflejar esa alegría o
o voy a tener alguna respuesta biológica que puede ser que de la alegría me puedo sonrojar, se me va a acelerar el corazón, voy a saltar de alegría, o sea, la alegría como tal la vamos a poder ver, ¿sí? Pero a la vez es un sentimiento, o sea, un sentir. Y la alegría pues nos va a llevar a una tendencia a la acción. Entonces, recibí una noticia buena de la alegría, salté, fui a abrazar a alguien. Entonces, esas son las respuestas que nosotros damos como seres eh, con emociones. Tenemos varios tipos de emociones. Hay emociones que son innatas, que son básicas. O sea, todos los seres humanos, sea aquí, sea en la China, vamos a nacer con unas emociones básicas. O sea, a un bebé no le tenemos que enseñar a llorar. O sea, el bebé va a llorar, ¿sí? Va a llorar por hambre, porque tiene calor, porque está incómodo, ¿sí? Entonces, eh, va a manifestar, como decíamos antes, en su cuerpo esa emoción. Esas emociones serían la sorpresa, el asco, el desagrado a algo, la tristeza, el miedo y la alegría, ¿sí? A veces tendemos a pensar que las emociones o a clasificarlas, que tenemos emociones que son buenas y tenemos emociones que son malas. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque de por sí todas las emociones son necesarias. O sea, hace parte de nuestro diseño que tengamos emociones, sean de tristeza o sean de alegría. Porque uno a veces diría, no, es que la tristeza es mala y la alegría es buena. Y no es así. Tienen funciones de adaptación al medio, a las circunstancias, nos ayudan a regularnos las emociones y, y bueno, es ahí cuando las emociones pues deben ser educadas, porque cuando no hay emociones educadas es cuando empezamos a tener problemas. ¿Sí? Por ejemplo, todos aquí pues creo que nos hemos enojado alguna vez en la vida. El problema de enojarse es que de pronto a mí, no sé, me da mal genio, entonces voy a golpear a la persona que tengo aquí, no sé, que me cerró mientras íbamos en el auto, yo qué sé. Son emociones que no están gobernadas, que no están administradas correctamente. Bueno, hay otras emociones que ya son un poco más elaboradas, que parten o que se dan a partir de las emociones básicas, que serían las emociones secundarias. Entonces, hay más o menos unas 400 emociones secundarias. O sea, no las podría haber puesto aquí en la lámina, ¿sí? Pero puse aquí algunos ejemplos. Ahí está, por ejemplo, los celos, la culpa, el orgullo, la vergüenza, la satisfacción. Entonces, por ejemplo, los celos pueden venir de la tristeza, ¿sí? Parten de ahí y están relacionados con las emociones básicas. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta? Dijiste algo, Paula, que voy a hacer, porque una palabra que sería bueno, que creemos que a veces estar triste es malo, sentir otras emociones, es como que nos quedamos, como que con nuestros hijos, ¿no? Y nosotros también. Que cuando estamos contentos está todo bien, pero cuando hay tristeza lo tomamos como que es mala esa emoción, ¿no? O como hay, cuando pasan por celos, cuando pasan por las emociones secundarias, digamos. Dijiste 400, me impactó. Yo dije 400 emociones tenemos y no sé si las conocemos a todas. Y este taller está bueno porque no sabía que había tantas emociones. Pero generalmente tendemos a malinterpretar las emociones. Y es verdad lo que dijiste, tenemos que decir, sentirme así está bien, pero cuando estoy así está mal. Y a veces nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Como que abortamos el desarrollo de esas emociones y estaría bueno que expliques, ¿para qué sirve la tristeza?
¿Para qué nos sirve? ¿O por qué nos sirve estar triste? ¿Por qué no es malo tampoco estar triste? O los celos. Sería bueno para saber cómo trabajarlo con nuestros hijos. Y porque ahí vienen muchas frustraciones nuestras como papá. Porque tendemos a que no queremos que nuestro hijo sufra. ¿Viste? No queremos, nos duele verlos pasar por esas emociones. Y el gran error que tenemos siempre es que cuando somos grandes no sabemos, como vos dijiste, gobernarlas, no las tenemos educadas. Entonces sería, mi pregunta como mamá hoy sería, es bueno que nuestros hijos, el tema es cómo trabajamos la tristeza en nuestros hijos, qué es lo que hay que tener cuidado cuando está triste, qué es lo que hay que tener cuidado cuando está pasando por celos, que vos lo conectaste a la tristeza y no lo sabía eso. Entonces, mi pregunta sería esa, como papás, ¿cómo trabajamos las emociones? Bueno, con respecto a la tristeza, eh, les voy a dar un ejemplo sencillo. La tristeza, o sea, es normal que, bueno, esto es de pronto un caso más extremo, pero es normal que si yo, que a mí se me muera un familiar, pues, o sea, me voy a sentir triste, ¿sí? Es normal que durante X tiempo, no sé, una persona haga duelo, corresponde. Pero cuando esa persona no logra como salir de ese lugar de tristeza, como arrancar, como retomar su vida diaria, sus actividades, todo, ahí ya empieza a ser una tristeza, digámoslo, patológica. ¿Sí? Cuando yo no logro gestionar, como sacar adelante eso que estoy sintiendo, es ahí. Con los hijos, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que pasa, que tiene que ver con la maduración de nuestro cerebro. ¿Sí? O sea, hay algo que se llama la corteza cerebral, que es como todo lo que está como por encima, por decirlo así, eh, que cuando somos niños, aún jóvenes, todavía no está bien desarrollada. Entonces, es ahí donde nosotros, como papás, tendríamos que dar el acompañamiento. El tema es si nosotros gestionamos bien nuestras tristezas para poder acompañar la tristeza del niño, del joven, y no minimizarla, porque los problemas pues son proporcionales a las edades, ¿no? Para mí ya el problema de los niños, estoy triste porque se me rompió el juguete, pues uno dice, ya quisiera uno que los problemas de uno fueran eso. Pero para ellos eso puede ser hoy lo más grave que le pudo haber pasado en el día y por supuesto que tiene un valor. A veces lo minimizamos, como que se le rompió el muñeco. Ay, no, pero es un muñeco, pero no pasa nada. Y esa es la respuesta que como papás les damos a los niños. O sea, no de malos, sino porque lo vemos tonto, lo vemos simple. Y eh, a eso que le sucede le podríamos decir otra cosa, acompañarlo de otra manera, ¿sí? Mira, cuando yo era pequeña también se me rompió la muñeca, también me sentí triste, o sea, eh, sentir empatía por el otro. O sea, la empatía es una emoción muy, muy, muy importante que en los niños se desarrolla más o menos hacia los 4 años. Por eso un niño de 3 años, de 2 años, es yo, todo lo que ve es mío, 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 o para mí, o sí, y a veces no entendemos, a veces y es que tiene que compartir y tiene que hacer y mira, y el niño se puso triste, y a veces el mismo niño o sea, no, es tan complejo que no lo elabora, sí, no lo puede comprender todavía. Entonces, para allá vamos en ese sentido. Perdón, Paula, una pregunta. Entonces, así como cuando el chico tiene algo catastrófico para él, que es, por ejemplo, que se le rompió un juguete y para él es el fin del mundo. Vos decís de empatía, pero ¿qué pasa cuando él quiere celebrar algo y nosotros no le damos la importancia de lo que para él es importante?
es lo mismo, ¿no? Para un lado o para el otro. Claro, claro, porque todos los seres humanos tenemos la necesidad de reconocimiento de una u otra manera, todo el tiempo. Entonces, que alguien nos diga que hicimos las cosas bien o que estamos lindos o que les gusta alguna característica de nosotros. O sea, si a los grandes, digamos que nos gusta, un niño todo el tiempo está, papá mira, mamá mira, y que les celebremos, que los elogiemos, o sea, sin que pasemos todo lo bueno que hizo. Entonces, bien, te felicito. No, porque también, o sea, nos vamos también al otro extremo, pero sí necesitamos que nos reconozcan. Entonces, una herramienta que nos llevamos hoy es trabajar la empatía como papás. Trabajar y también con lo que tenemos en todo nuestro entorno. Y creo que eso se perdió mucho, ¿no? Hoy en día la empatía. Cada vez se pierde un poquito más. Pues creo que a veces nos volvemos egoístas. Nos volvemos egoístas y bueno, cuando empatía sería también un poco, por ejemplo, la misericordia. Entonces me estoy poniendo en el lugar del otro, en el sufrimiento del otro y eso lo estoy transmitiendo a mis hijos. Entonces a ellos les estoy enseñando que hay personas que no tienen ciertos privilegios que, por ejemplo, ellos tienen. Entonces, si ven papás que son empáticos, pues los niños van a ser empáticos, ¿sí? No es a la fuerza. Entonces, volvemos al tema de nosotros como papás o como cuidadores, de cómo estamos nosotros en esos temas para impartir a los niños. ¿Mm? Yo quería acotar una pequeña cosa, que tengo una película que se llama Intensamente, la vi hace unos años. Amo esa película porque habla justamente de esto. Al principio muestra 4 o 5 emociones básicas: el asco, el miedo, el enojo, alegría y bueno, después aparece tristeza. Y en la película se va viendo cómo al principio, los primeros años, las emociones de la nena son básicas y cómo a medida que crece se van añadiendo otras emociones y de repente llega tristeza y todas las emociones la hacen a un lado, o sea, no la ven como importante, como que la nena tiene que estar feliz todo el tiempo. Y bueno, alegría, la emoción está, intenta que no toque nada de tristeza, que no esté, que no exista. Y llega un punto en que la alegría llega a empatizar con la tristeza y se da cuenta de por qué es importante. Y eso pasa en cuanto a las emociones y eso pasa dentro del cerebro. Y a mí me encantó. Yo la vi la película y me re gusta verla porque no lo había visto nunca, me abrió un nuevo panorama en cuanto a la tristeza y habla un poco también de la empatía de los padres. Porque se ve en la película cómo los padres están ocupados en sus problemas y no ven que la nena está transitando un mar de emociones, una mezcla de emociones y no pueden llegar a ella. Y al finalizar la película llegan a empatizar. Entonces, si la pueden ver, a mí me gusta esa película. Sí, sí, yo la vi, es muy linda. Ay, creo que sí, creo que es también un poco romper, ¿no? Ese molde de decir, es chiquito, no entiende, no, bueno, déjale, ya se lo va a pasar, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen que no ayudas a que esa emoción se madure, ¿no? Por ejemplo, la frustración, que veo mucho eso en los pequeños. sí, ahora está Paula. como de moda. Sí, Quería hacer una pregunta. sí, Jenny. En cuanto al llanto, por ejemplo, a mí me pasa que mi nena no es de llorar mucho, pero cuando llora es como que yo no quiero que llore, entonces todo el tiempo estoy tratando de, no llores, o sea, de callarla y no, o sea, es como que no la dejo llorar, ¿viste? Y a veces mi hermana me dice, ay, déjala llorar, me dice, ¿viste? Como que en ese punto no sé si es bueno, si es malo el hecho de que, claro, al no estar acostumbrado a que sea una nena llorona, por ahí cuando llora es como que no lo sé manejar, entonces siempre intento de callarla, ¿no? De que no llore, pero no sé si en parte a veces está bien o está mal dejarla llorar o no.
en sí, para que desarrolle sus emociones normalmente, ¿no? Bueno, yo creo que lo que a nosotros los adultos nos molesta de los niños que lloran es como el ruido que hacen, o sea, como que nos desespera. Yo creo que hay algo que un bebé se ríe, todo, pero llora y es como que no lo soportamos. Y creo que en ese sentido pensamos es, bueno, ya, que se calle. Y como que, listo, ya. Y no, las emociones deben ser acompañadas. Sentarse con el niño, validar la emoción. Bueno, ¿qué pasó? Sí, puede ser que se pegó o puede ser que estaba jugando con unos amiguitos y la rechazaron porque ya pues empiezan o sea, con las relaciones empiezan a sentir esas cosas, ¿no? Por ahí me dijo fea y que le digan fea es lo peor que le pudieran haber dicho. O sea, a uno le dicen feo y, o sea, a uno ya, eso no tiene peso, pero un niño inmaduro no tiene eso. Entonces sí, validar, o sea, de pronto uno no puede sentarse a charlar con un niño atacado, llorando, no, pero sí acompañar, que se calme y bueno, que después pueda ponerle palabras a la emoción. Creo que una perla es eso, ponerle palabras a lo que se está sintiendo, porque a veces reprimimos esas cosas. Entonces, el niño que llora, no llore porque los niños no lloran, los varones no lloran, o no llore porque se va a volver nena, o no llore porque, sí, o no se llora. Entonces, eh, pues después crecemos y cuánto nos cuesta después expresar lo que nos pasa, ¿no? Y ahí es donde está el tema. No sé si eso... Paula, una pregunta, y sé que el tema de las emociones da para otro taller, porque vos dijiste que hay 400, imagínate que con las emociones podemos hacer otro taller, pero me preguntaba yo ahora que tengo entendimiento de esto, yo ya soy abuela, pero ¿cómo haces para que la empatía no se vaya de las manos? Porque estoy de acuerdo con la empatía, pero en mi caso, que soy de otra generación, donde no fueron muy empáticos mis padres conmigo, sin embargo, no crearon de mí una persona dudosa, creo que hay que tener un equilibrio con la empatía, porque si sos muy consecuente con el niño, vas a criar un niño con una personalidad que va a depender todo el tiempo de que venga el papá y le sobe la espalda, y cuando ese papá o esa mamá no estén, ¿qué va a hacer de ese niño? Porque veo que hoy por hoy el mundo en el que vivimos prioriza adultos con inteligencia emocional. Entonces me pregunto, ¿hasta qué punto la empatía me ayuda a esa inteligencia emocional? O sea, es una pregunta bastante rebuscada, pero también entiendo que estamos hablando del alma del niño y queremos tratar de sacar todas las dudas en este taller, porque queremos hijos sanos. Y la verdad, ser muy consecuente con un niño puede generar un niño mañoso que mañana va a querer todo lo que él quiere que se lo den. Y en una empresa no va a tener mucho problema de relación en sus pares y para arriba. Entonces creo que es muy delicado el tema de la empatía, más allá de que está bueno, pero es muy delicado. Digo Claro, yo que no tuve padres empáticos. Fueron excelentes papás de otra generación, no los juzgo, pero mi papá me decía, cuando yo traía un 10, para eso vas al colegio. ¿Me claro. entendés? Yo no tuve padres empáticos, pero en el momento del trabajo me sirvió muchísimo el aprender a defenderme, el tener padres. Por eso digo, ¿hasta qué punto la empatía me va a ayudar? Porque yo tengo una hija que tiene niños, y yo veo que ella hace cosas que yo no hacía. Por ejemplo, el nene se cae y ella se agacha y lo agarra y, ay, pobrecito, ¿qué te pasó? Yo no era así. O sea, yo lo confieso delante de todas las mamás, yo no era así. Y yo me pregunto, ay, qué bruta que fui. Pero yo la veo hoy a mi hija y yo digo, bueno, me parece que no hice tan mal las cosas, pero de todas maneras, eso que está atendiendo la humanidad hoy, y hablo como una cristiana, como alguien que tiene fe en Dios,
creo que no tenemos que humanizar todas las cosas de tal manera que criemos hijos débiles. Y ese es el punto a lo que yo estoy hablando. Quizá tengamos que hacer otro taller por ese tema. Claro, en el principio se planteó el equilibrio. O sea, no me puedo ir ni a un extremo de que, no sé, se cayó y no, que mire a ver, o el otro extremo de que se cayó y yo voy y lo soy, lo consiento y si llora, entonces lo consiento más para que llore más y no, es ese equilibrio y es entender también en qué ciclo vital está la persona. Sí, o sea, si es un niño pequeño que hay que ir, levantarlo, o sea, si ya es un niño más grande que yo veo que se cayó, pero que se pudo levantar, que, o sea, no voy a ir a decir, ay, no, pobrecito, y no, o sea, ¿cómo reacciono yo ante esa situación? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el caso contrario a Yani, que yo sí tengo una niña que ha sido llorona. Entonces ella a veces llora, 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 se cae, le pasa cualquier cosa y llora, llora, llora. Entonces hay momentos en que claro, eh, ya también uno tiene o sea, como que dejarlos y sí ponerles las palabras, pero ser como más cortante, o sea, como más al límite. O sea, que uno sea empático no quiere decir que no va a haber un límite o que yo voy a ceder a todo lo que el niño quiere. O sea, la empatía es que yo me pongo en el lugar de la otra persona, pero también identifico cuando ese niño de pronto está exagerando o ya sé que la mía llora y llora durísimo y no es sino, no le pasó sino una cosa chiquita. Entonces, no es minimizar, pero tampoco es irse al otro extremo. Claro, ¿Paula? Paula, porque ahí sería que de grande esa persona que todo el tiempo fueron pobrecita, pobrecita de grande, se acomoda y vive toda la vida victimizándose. Entonces ahí vos ya creaste una persona que como que llega un momento que ya todo es llanto, todo es tristeza y ya se acomodó ahí. Habrá sido que, como dice Miriam, el equilibrio, ¿no? Porque también tenemos que formar hijos que sepan afrontar una tristeza, afrontar una pérdida, afrontar un fracaso, una ira. Entonces creo que acá la clave está en que nos llevemos herramientas de decir, ¿cómo trabajo esto? Por ejemplo, hoy salió la tristeza, donde más nos enfocamos, para que el día de mañana no sea ni viva llorando, ni sea una persona que nadie la consoló, pero que sí sea una persona que supere la pérdida, porque vamos a perder cosas en esta vida. Un trabajo, Claro, un ser querido. El tema es que yo no me quede toda la vida ahí, porque se me va a pasar la vida y no voy a poder salir de ese ciclo y voy a, pobre, meter a toda mi familia en eso, ¿no? Porque también como mujeres, mamás, papás, hermanos, se nos pierden un montón de cosas. Entonces el equilibrio es importante, lo que dijiste hoy, ¿no? El claro. equilibrio. Y pasa por un tema de responsabilidad, o sea, de cómo yo le enseño a un niño a que se haga cargo de sus emociones. O sea, no que siempre tenga que haber alguien, sino aún poderle manifestar, decir, mira, sabes que todos nos vamos a sentir tristes, porque, por ejemplo, si a un niño se le muere una mascota, o sea, si uno de grande se pone triste, ¿cómo un niño, cómo lo maneja uno con un niño? O sea, para un niño también es importante, era un ser vivo, o sea, es todavía más, como más complejo y que un niño entienda el tema de la muerte. Bueno, eso ya es otro tema, pero ¿cómo hacerse responsable a medida que va creciendo? ¿Sí? Lore había levantado la mano, me parece. Sí, Pauli, buenas tardes a todas. Muy lindo el tema, interesante. Yo quería compartir un poco en base a lo que seguimos aprendiendo. Obviamente yo soy mamá de 3 nenes y quería compartir desde mi experiencia que con el primero, por ejemplo, con el mayor, estaba en una postura como que muy, si le pasaba algo, si no le pasaba, ¿por qué no le pasa? Entonces
Yo creo que a medida que uno va pasando las experiencias, vas aprendiendo a buscar ese equilibrio. A mí, por ejemplo, mi esposo siempre me decía que no consentía mucho al nene y qué sé yo, y a veces uno no lo ve eso. El no querer que llore, el no querer que, o si le pasa algo, estar ahí encima, un poco lo que Miriam recién comentaba de lo que hace la hija, pero a veces es nato, pero también es ir buscando el equilibrio. Hoy, si el más chiquito se cae, por ejemplo, si él se golpea o algo, no tengo la misma reacción que hubiese tenido, que tuve con el más grande. Entonces, vamos aprendiendo, y eso está bueno. Eso está muy bueno, y todo lo que está compartiendo, el tema de, creo yo también, de identificar lo que los nenes van sintiendo, y no puedo hablar mucho porque el gordito me toca todo. Pero desde mi experiencia, compartir eso, ¿no? Creo que es un lindo aprendizaje el ser padres, y hoy poder estas herramientas que nos están compartiendo, tomarlas, atesorarlas y saber cómo a veces, ¿no? Poder identificar eso que nos falta. Pero bueno, yo desde mi humilde experiencia les comparto eso, que antes con el mayor, por ejemplo, era muy, muy sobreprotectora. Acá está el mayor. Y hoy con el más chiquito puedo entender también que todo tiene un equilibrio. Así que, nada, eso nada más. Y bueno, hay otra cosa en la que nos movemos, y es que, por ejemplo, yo puedo tomar dos caminos cuando algo me pasa, por ejemplo. Digamos que yo fui una niña maltratada, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, a mí, no sé, mis papás me dieron, ¿cómo se dice? Con el cinto, con la correa, cuando me portaba mal. Entonces, yo puedo pensar, uno, esa es la manera en que yo creo que se corrige un niño. Sí, no estoy juzgando nada, estoy poniendo un ejemplo. O dos, digo, no, yo sufrí tanto que yo no lo voy a repetir con mis hijos. O sea, pueden haber esas opciones. O sea, el tema aquí es, o la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué nosotros nos comportamos o reaccionamos como lo hacemos en X o Y circunstancia? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Entonces, en el caso que puso, en el ejemplo que puso Miriam, mis papás no fueron empáticos conmigo y salí bien. Y no hice eso con mis hijas. Pero bueno, de pronto la hija de Miriam dice, bueno, de pronto mi mamá fue una buena mamá, pero le faltó un poquito de empatía. No sé qué piense la hija de Miriam. Me estoy imaginando cualquier cosa que pueda hacer. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo, decimos... Es que, Paula, siempre tendemos a juzgar a los padres, pero ningún papá nace sabiendo ser padre. Aprendemos con los chicos. Claro. Sé que las generaciones van cambiando y hay cosas que nosotros diríamos, si volviéramos a nacer, no haríamos esto, aquello, pero es lo que nos tocó. Y lo bueno de esto es que nos podemos dar cuenta de los errores, y está muy bueno la empatía, pero creo que también, como vos dijiste, ningún extremo es bueno. Por eso necesitamos tanta sabiduría, ¿no? Para criar nuestros hijos. Está muy bueno este taller porque creo que estamos aprendiendo cosas que a nosotras, cuando éramos mamás, no nos hablaban de esto tampoco. Entonces, hoy es un privilegio para las jóvenes mamás que están recibiendo este taller. Exacto. María Paula, bueno, yo agregaría que una de las ventajas que tenemos ahorita todos es que conocemos pues las cosas del Señor, y los principios que nosotros incorporamos nos ayuda a resolver también parte de las emociones de nosotros y de nuestros hijos. Entonces yo pienso que los principios perfeccionan las emociones, y eso nos ayuda pues a tener un poco más de sabiduría, porque pues realmente, como dice Miriam, nosotros vamos como por instinto maternal, hacemos las cosas, ¿no?
pero gracias a Dios que con los principios hemos aprendido a actuar de manera diferente. Así fallemos y fallemos, pero cada día lo hacemos un poco mejor. Exacto, ahí es donde entra nuevamente en juego mente, voluntad, emociones. Entonces, si yo tengo o sea, si yo le doy cierto valor a algo, pues voy a actuar o voy a pensar en consecuencia a ese valor, a ese principio que yo tengo incorporado. Dice, ¿qué involucra una emoción? Entonces dice que involucra cognición, ya les digo qué es, actitudes, creencias y estados internos. O sea, los estados internos pueden ser motivaciones, deseos, hay otros. La cognición, como les había venido hablando, tiene que ver con la maduración del cerebro. Entonces, yo no le puedo pedir la misma responsabilidad a un niño que a un grande. Por ejemplo, los niños son muchísimo más impulsivos que los adultos. Hay adultos impulsivos, sí, pero hay niños en general, digamos que los niños son más impulsivos. Un niño a veces no le tiene miedo a una altura, si se tiene que lanzar, se lanza, no miden, ¿sí? Y uno sale y los regaña y que porque no tuvo cuidado y que por favor y sí, está bien ese cuidado, pero también tiene que ver con el cerebro. O sea, aquí en la parte, digamos que la corteza frontal, prefrontal del cerebro nos ayuda a tomar decisiones, al juicio, al buen comportamiento, y esa es la parte que se termina de desarrollar a lo último. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos eso? Cuando se estudia el cerebro, se ha estudiado, digamos que desafortunadamente a partir de accidentes, de patologías. Entonces, hay personas que estaban bien, o sea, en su juicio estaban bien, eran personas educadas, no decían malas palabras, eran responsables con su trabajo, pero tuvieron un accidente y en el caso de una persona de hace muchos años, algo le golpeó la cabeza y le alcanzó a dañar una parte del cerebro. Entonces, esa persona cambió completamente su comportamiento. Entonces se volvió grosera, se volvió irresponsable, lo echaron del trabajo, no podía planear. Digamos que hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones rápidas, resolver problemas en el momento que no teníamos previsto. Todo eso se daña o cambia cuando una parte del cerebro se daña. En el caso de los niños o de los prejóvenes, todavía esa parte no está completamente desarrollada. Entonces volvemos a que los adultos somos quienes acompañamos a los niños y a los prejóvenes o a los jóvenes. Una pregunta, Paula, con el tema de la parte frontal, que vos decís de que tiene que ver mucho con las actitudes de los niños. Personalmente, a mí lo que me está pasando y lo que estoy notando en general es que hay muchos problemas con los comportamientos de los niños, muchos problemas mentales a muy temprana edad. Chicos, ahora yo creo que el boom de la medicina, y lo estoy viviendo personalmente, es que todo es autismo, que todo es Asperger, que todo es... yo estoy pasando por todos esos estudios porque el médico ahora veo y te dicen, y cuando vos vas a hacer estudios, muchos casos del tema de que el comportamiento con la parte frontal del niño y del cerebro, cosa que nosotros no le damos importancia a eso. Veo muy afectada esa parte en los niños, que los papás tienen muchas consultas y personalmente lo que yo estoy atravesando es el desarrollo cognitivo de los niños. Cómo ha cambiado mucho el comportamiento de los niños. Y vos dijiste, eso tarda hasta la adolescencia en terminar de desarrollarse. ¿Cómo es eso cuando nuestros hijos pasan por ese proceso?
que los médicos dicen Asperger, bueno, ahora te mandan a hacer estudios de ADI, de A2, de, bueno, todo ese mundo que uno se mete. Y hay muchísimos, pero muchísimos niños con malos comportamientos. Y se ve muy dañada esa parte. Me asombra. ¿Qué nos podés decir de eso? Con el lóbulo frontal y eso que no entendemos nada nosotros de eso, los papás. Claro, yo les puse el ejemplo para tratar de ser un poco sencilla en el lenguaje. Lo que pasa ahora, bueno, por un lado, lo que yo veo es que estamos como en una época en que tendemos como a patologizar sí, a ver todo como una enfermedad, como una anomalía, ¿sí? Y muchas veces viene por, por los papás, o sea, básicamente por los papás, ¿sí? Porque no hay límites, o sea, el límite siempre va a ser importante para un niño, ¿sí? Porque ¿qué pasa con las personas, como hace poco en Estados Unidos, que llegan a una escuela, empiezan a disparar? O sea, son personas que muchas veces no tuvieron límites. Entonces, los límites son importantes, pero al tiempo, creo que por la parte de los profesionales de la salud, se tiende, sí, a patologizar, a decir, no, es esto, o sea, este niño es hiperactivo y ya, entonces el niño empieza a ser encasillado, a ser etiquetado y eso no le hace bien. Entonces, si bien sí hay que, o sea, sí hay comportamientos, o sea, los comportamientos siempre tienen que ser adaptativos, o sea, para poder vivir en sociedad. Si hay algo como que se está saliendo del límite, es porque algo no está funcionando bien. Pero, por ejemplo, ahora, con eso de que el niño es hiperactivo, o sea, ya se nos volvió hasta un lenguaje común, cuando eso es una patología. Un niño inquieto no es que ese niño es hiperactivo, y no es así. O sea, a los niños que se les diagnostica con hiperactividad, esos niños que muchas veces medican, entonces los tienen como medio dormidos para que no molesten, para que, sí, y creo que también ahora la generación es muy diferente, muy, muy diferente a cuando, no sé, cuando nosotros éramos niños, era muy, muy, muy diferente. Y y bueno, hay otros factores, ahí me adelanto un poquito, que tienen que ver mucho con el comportamiento, como es la alimentación. Entonces volvemos otra vez al equilibrio que tiene que haber. Entonces, ahora montones de azúcar, por ejemplo, niños que consumen demasiado azúcar. Entonces, ¿qué hace el azúcar? Que nos ponen, a los niños los activa muchísimo. Entonces, las bacterias que nosotros tenemos en el estómago tienen que ver con toda la química de nuestro cerebro. Entonces, si se baja, bueno, hay se llaman neurotransmisores, ¿sí? Que son eh, como unas sustancias que segrega el cerebro, ¿sí? Que hace que están entre una neurona y otra, entre las dendritas. Bueno, esas son unas partes de las células del cerebro, las neuronas. Y y nosotros funcionamos por química. Entonces, si por ejemplo hay una sustancia que es serotonina, que tiene que ver con el estado de bienestar, de alegría, de estar de buen ánimo, por decirlo así, si esa sustancia falla, pues de por sí nos vamos a sentir decaídos, bajos de ánimo, tristes. Sí, o sea, si bien hay cosas que se las podemos atribuir a circunstancias de la vida, del diario vivir, pero también hay otras que están en nuestro cuerpo, en nuestra química. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Alimentándonos bien.
frutas, verduras, no tanto azúcar. Para ir un poco más sencillo, lo ideal sería que un niño consumiera el alimento lo más, o sea, lo más puro posible, lo más natural, ¿sí? Entre más proceso tenga, pues va a ser menos bueno para el organismo. Pero todas esas cosas influyen en nuestras emociones. Comer mal, dormir mal, no dormir, o sea, dormir mal y no dormir las horas que corresponden influyen en eso, en el aprendizaje de los niños. No es lo mismo que un niño se acueste temprano y duerma, digamos que por la edad del niño deba dormir 10 horas por la noche. No es lo mismo que se acueste a las 7, 8, que si se acuesta a la medianoche, porque bueno, la oscuridad va generando sustancias, hace que generemos sustancias en el cerebro y nos vamos preparando como para el sueño, para el descanso. Y en realidad no es que descansemos. Cuando nosotros dormimos, el que más trabaja pues es el cerebro, que lo que hace es que procesa toda la información que recibimos en el día, descartamos un montón de otra información que seguramente no nos va a ser útil, perdón, eh, y todo eso influye. O sea, son muchos factores. Pero bueno, vamos ahí poco a poco, digamos, resolviendo como el interrogante que planteaba Denise sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que bueno, el hecho de que ahora tengamos la tecnología, que podamos tener las luces prendidas hasta tarde, o que, bueno, ahora se habla mucho del uso de pantallas, porque los niños ya no quieren salir a jugar a los parques, o bueno, no quieren ir afuera, y bueno, eso también tiene otros beneficios, recibir cierta cantidad de sol durante el día. eh, Son un conjunto de cosas que repercuten sí o sí en nuestro estado de ánimo. Creo que alguien iba a hablar. Sí, Pauli, soy yo, Laura. Eso te iba a comentar, como un agregado a los celulares hoy que están expuestos a las pantallas. A mí me pasa, por ejemplo, con mi nena que tengo que regular mucho el tema de eso. De hecho, por ahí le pongo un horario en el día, pero noto que a la hora viste, cuando se corta ya le pusiste el límite, como que desata muchas emociones, ¿no? En los nenes. También lo veo como que le quedan muy hiperactivos, como que noto que se empieza a generar, viste, que no se desarrolla mucho el tema de la creatividad, creo que hasta te anula eso, el no tener la capacidad de poder aburrirse, viste. Creo que eso suma mucho de forma negativa, ¿no? Así es. Y no quiere decir que un niño no tenga contacto con la tecnología, con las pantallas. O sea, sí, o sea, es inminente y es una herramienta porque ya las clases son virtuales, todo el tiempo tenemos acceso a información. O sea, no estamos diciendo que sean malas, pero que sí deben ser reguladas. Sí es importante porque lo que el uso de las pantallas genera en el cerebro también tiene que ver con la química. Entonces hace que otros químicos se activen y como que eso genera adicción. ¿Sí? Si nosotros a un niño no le controláramos la tablet, perfectamente podría pasar todo el día metida en ella o en el televisor o en una pantalla y seguro pues no tendría problema. ¿Sí? De pronto ahí se podrían dar otras recomendaciones, ¿no? Que de acuerdo con la edad va a cierto tiempo permitido en el día, el tipo de contenidos. O sea, si un niño ve pantallas, preferiblemente que sea una pantalla lejana, como el televisor, que el adulto sea quien controle.
pero bueno, sé que del todo no es que digamos cero pantallas o que nunca toquen la tablet, o sea, les estaría mintiendo yo si les digo que mis hijos nunca tocan la tablet, porque tampoco es así, ¿sí? Pero todo eso, volvemos al tema, influye en, en las emociones, porque es que las emociones abarcan prácticamente todas las áreas de la vida, o sea, todo lo que a mí me genere una motivación lleva de manera implícita una emoción. O sea, no sé, yo voy al trabajo y de pronto el trabajo no me gusta, pero yo voy porque me pagan. O estoy en un trabajo que no me gusta, pero quizás es una muy buena remuneración. Entonces, ¿cuál es la motivación? Digamos que en ese caso principal, el dinero. ¿Sí? Entonces, todos nos movemos por motivaciones. Y bueno, ahí entra también el tema de lo que a mí, de lo que de pronto yo haría por gusto, más que por dinero, o si me apasiona un deporte, todo eso lleva una emoción eh, en sí. Entonces, ya hablamos que las emociones involucran la cognición, una actitud, una creencia y un estado interno. En cuanto a las creencias, es eh, qué valor le damos a una situación de acuerdo con nuestra cultura. Entonces, es normal que lloremos o que nos sintamos tristes ante la partida de un ser querido en nuestra cultura. De la historia se creía, por ejemplo, que los muertos no era que se murieran, sino que se iban de viaje. Entonces, seguramente eso para las otras culturas tenía una connotación muy diferente. Bueno, ¿cómo se forman las emociones? Entonces, las emociones se forman eh, por herencia o por experiencia, ¿sí? Experiencia, por herencia, perdón, quería ponerles, por ejemplo, quería ponerles un ejemplo. Muchas veces los miedos se heredan. Entonces, hay personas que dicen, no, pero ¿cómo? Por ejemplo, una abuela que le tiene miedo a las arañas y resulta que la nieta también le tiene miedo a las arañas. ¿De dónde salió eso? Nunca tuvo una mala experiencia, nunca la picó una, no le pasó nada, nunca vio a nadie reaccionar mal ante una araña, pero viene ese, ese miedo. Sí, a veces pensamos que los miedos solo los adquirimos eh, por el hecho o sea, como por experiencia personal y no necesariamente es así. Y bueno, desde que estamos en el vientre o desde que desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, experimentamos emociones, experimentamos lo que la mamá siente. Entonces, si la mamá igual está feliz, está triste, lloró, le pasó algo, la asaltaron, todo eso va a pasar al bebé, ¿sí? Todo eso ya va a ir creando como una visión del mundo, una cosmovisión, aunque a veces nos parezca como tan extraño. Y bueno, están las emociones que se van formando por la experiencia, ¿sí? Ahí volvemos al tema de los papás, de cómo reaccionamos, ¿sí? Como papás, entonces reaccionamos fácilmente con ira, o los niños van a ver eso. Y muchas veces cuando crecemos, ya se reaccioné así, reaccioné igual a mi mamá o reaccioné igual a mi papá y sin querer y bueno, todo el tiempo vamos siendo modelados por, por estos patrones. O sea, inicialmente en los primeros años de vida, pues la importancia que tienen los papás, que tiene la familia en los niños. Ya después vienen
otros factores a moldear nuestras emociones cuando los niños entran al colegio o cuando ven televisión, o sea, todo a lo que un niño tiene acceso en algo va a influir. O sea que los padres, desde que estuvieron en nuestra panza nuestros hijos, fuimos los que moldeamos un poco el alma del niño. Eso es importante, la responsabilidad, ¿no? Que el entorno, que todo lo que se gestó durante el embarazo, creo que todo parte, que nuestras emociones se formaron desde ahí, desde el ambiente en el que fuimos concebidos, en qué situación fui concebida, el entorno en lo que en esos 9 meses, que aunque parezca que el bebé no siente, lo que uno está haciendo es formar el alma del niño. Y este taller arranca con eso, sanando. Bueno, primero tenemos que entender dónde se forma el alma del niño. Y se forma precisamente desde ahí, desde que uno está dentro de la panza, ahí ya tu emoción es formada. Así que fíjense desde dónde el entorno, los padres, y nosotros como papás somos como responsables en eso, ¿no? Sí, de ahí que teníamos que partir desde esto que es lo básico de saber qué son las emociones, cuáles son, porque como decíamos, cuando ponemos palabras las podemos administrar de una manera más eficiente. Porque a veces incluso nos pasa, hoy me amanecí, me siento, como que a veces ni siquiera podemos decir cómo nos sentimos o nos da pena. ¿Sí? O sea, empezando hicimos el ejercicio de poner un emoticón, a ver, expresando cómo nos sentíamos, ¿sí? Si el ejercicio hubiera sido verbal y cada uno tuviera que haber hablado de cómo se siente y por qué se siente así, pues creo que a más de uno le hubiera costado. Hubiera dicho, no, pero yo no voy a estar hablando con gente que quizás ni siquiera conozco de cómo me siento. O depende si digo, bueno, no, estoy contenta porque me fue bien, pero si es algo que de pronto no es tan agradable, quizás no lo comparto con la misma facilidad. Y obviamente pues juega el tema de la confianza. Bueno, y aquí una pregunta. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Partiendo de la idea de que bueno, somos seres humanos y bueno, conocemos muchas veces nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y creo que también es de valientes decir, bueno, en algún momento me desborda, no sé, la impaciencia, el mal genio o la tristeza o ante una discusión no me puedo controlar o las personas que por celos asesinan a sus parejas, es porque las emociones se desbordan, ¿sí? De pronto, bueno, en nuestro caso no llega a ese extremo, pero decir, bueno, ¿cuántas veces me puedo llegar a desbordar, no sé, con los hijos o con la pareja? Porque pasa, porque a veces las circunstancias nos pueden estar superando. A propósito, por ejemplo, de este tiempo de pandemia, que pues para todos fue como algo tan nuevo, tan inesperado aparte, y bueno, cómo lo gestionamos, ¿no? Entonces, definitivamente damos de lo que tenemos y de lo que somos. O sea, no hay otra manera. Si cuando yo logro gestionar una emoción, pues si ya tengo a un hijo que presenta una tristeza o algo, pues voy a poder entenderlo y voy a poder ayudarle en algún momento a que pueda salir de ese lugar, o si ya es un poco más grande, también ya ellos van
van aprendiendo a administrar esas emociones. Bueno, habíamos ya visto de que respondemos de acuerdo con lo que hemos aprendido. Y bueno, aquí entramos al tema de la defensa emocional en la niñez. ¿Sí? Entonces, entran a jugar un papel fundamental tres factores. Sería el sistema de defensa emocional, la familia y bueno, el Espíritu Santo. En el sistema de defensa emocional es el desarrollo de cada una de nuestras emociones hasta que es como esa barrera que nos protege de todos los ataques que vienen de afuera, ¿sí? Ya cuando yo tengo un sistema de defensa emocional desarrollado, como les decía, no sé, que me digan fea, pues no me va a afectar a que si me lo hubieran dicho cuando tenía 5 años. ¿Sí? Entonces, se va desarrollando a medida que el niño va creciendo. Entonces, ¿quiénes son los encargados de cuidar ese sistema de defensa emocional? La familia. ¿Sí? Nosotros somos como ese escudo que cuida que los niños, o sea, como que como que esas flechas, por decirlo así, que nos tira el mundo, no lleguen a dañar el alma de un niño. Viste que hay gente grande que se pone re mal cuando le dicen algo feo en el sistema de defensa emocional, hablo. ¿Qué pasa cuando nos ofendemos tanto, cuando nos dicen algo y estamos criando a nuestros hijos? Obviamente, si yo no tengo, no tengo el muro ese conmigo, menos voy a ayudar a mi hijo a desarrollar ese muro de defensa emocional. Vos ves hoy cómo los jóvenes se suicidan tan jovencitos, cada vez más chiquitos, por ese tema, por no tener el sistema de defensa emocional desarrollado, ¿no? O alguien que haga de un soporte, les frustra un no me gusta, les frustra un me gusta, les frustra no llegar a la zapatilla, les frustra no tener tantos seguidores. Es difícil hoy ser papá con eso. ¿Cómo hacemos con el sistema de defensa emocional? Y te digo, hay papás que se frustran porque le dicen, no sé, el patio tuyo es feo, ponele, y ya se pelean y se desbordan. ¿Qué pasa con nuestro sistema de defensa emocional? ¿Qué nos falta? ¿Qué herramientas? ¿Cómo podríamos trabajar eso prácticamente con nuestros hijos? Bueno, tiene que ver con el valor que le damos a X cosa, ¿sí? O sea, desde dónde lo estamos mirando y eso va a regular la emoción. Entonces, por ejemplo, eso, soy fea y no sé, tengo 30 años y digo, no, soy fea, a mí nadie me mira, es que todo el mundo, es que nunca me ha ido bien. O sea, empezamos a generalizar, a usar esas palabras eh, que no corresponden realmente con la realidad, valga la redundancia. Entonces, sí es importante que los papás o los adultos seamos sanos de eso. O sea, cuando reconocemos que me da tristeza X cosa y esa circunstancia hoy a esta hora no puede cambiar, entonces no me puedo sentir triste de aquí en adelante, sino tomar esa responsabilidad de las emociones. Entonces, porque tendemos a echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces, de decir, me siento triste porque no me dieron esto, o no me miraron, o no me pasó esto, o caemos en comparaciones. Porque yo sí tengo esto y otra persona no tiene esto, y de pronto no vemos el trasfondo, o que a la otra persona le costó, o yo qué sé, ¿sí? Tantas variables que entran en juego
pero es cambiar ese valor que yo le doy a las cosas, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la empatía, entonces dejamos de centrar la mirada en nosotros y miramos, o sea, miramos hacia afuera, miramos otras necesidades, vemos otras cosas, y eso no nos va cambiando como la manera de pensar. Sí, no es como, o sea, no es como un consuelo de tontos en decir, bueno, sí, estoy mal, pero no estoy tan mal, o eh, eh, sí, como que no parte de eso, sino parte de decir, bueno, ¿qué hago hoy con lo que tengo? ¿Sí? Porque a veces tendemos es a mirar o para atrás o para adelante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo he escuchado que dicen que la ansiedad es exceso de futuro y la tristeza es exceso de pasado. Y somos personas que funcionamos muchas veces en lo que viene. ¿Sí? Por ejemplo, nos levantamos, entonces no nos hemos terminado de levantar cuando decimos, bueno, ya tengo que ir a desayunar, estamos desayunando, bueno, vamos porque toca salir a hacer X cosa, y muchas veces eso interfiere en que yo pueda centrarme en lo que me está pasando en el aquí y en el ahora, ¿sí? Que el aquí y el ahora va a hacer que más adelante pueda ser diferente. ¿Sí? Voy a hacer algo diferente. O sea, si yo quiero que algo cambie, pero yo no cambio, no va a pasar. ¿Sí? En el caso de las emociones, nosotros decir, bueno, hoy me pasa esto y lo gestiono y la próxima vez reacciono de una manera diferente, y no es un camino fácil porque a veces pasa por nuestra mente decir, bueno, hoy no me voy a enojar. Y justo voy saliendo, me atravesaron, no sé, pasó el bus y me salpicó un charco, tantas cosas, pero sí tiene que ver con la mentalidad, con el autocontrol, ¿sí? Hay un término que ahora se usa, que es el término de la inteligencia emocional, ¿sí? Ahora se habla de muchos tipos de inteligencia. Entonces, vemos que unos tienen habilidad para los deportes, otros para las matemáticas, otro para el lenguaje, y ahora está incluida la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque yo puedo ser súper inteligente, puedo saberme todos los conceptos, no sé, de matemáticas, un súper matemático, una eminencia, y no sé, ser súper exitoso en mi trabajo, pero no sé, en mi casa puedo ser un fracaso, puedo ser un mal papá, un mal esposo. Entonces, sí es importante entrenar las emociones. O sea, da para más, y a eso es a lo que apuntaríamos en una próxima sesión, para decir, bueno, ¿qué pensamiento tengo ante la tristeza? Es que, ¿cómo reacciona mi cuerpo? Entonces, si siento tristeza, entonces siento ese vacío en la panza, o lloro, o cómo controlo todas esas cosas, cómo las gobierno y no que esas emociones lleguen a gobernarme. ¿Sí? La idea sí es poder continuar y poder empezar a dar esas herramientas, porque no es solo venir y decirles, bueno, sí, solo cambie su manera de pensar, no, porque... Qué bueno, o sea, el próximo taller nos vas a decir cómo trabajar, suponete, la tristeza, cómo trabajo los celos. A mí me pasa que mi hijo tiene 5 años, me sorprende, 7. ¿Sabes lo que me sorprende? Que yo a su edad, yo no le podía poner nombre a las emociones. Y hoy veo que los chiquitos, y él me dice, ¿sabes lo que me pasa? Estoy sintiendo celos. Le ponen nombre a la emoción, y eso es re importante,
porque a mí me ayuda como mamá a decir, bueno, y ahí viene la pregunta del próximo taller, Paula, ¿cómo trabajo los celos de mi hijo que son normales? ¿De dónde viene eso? Viene de que se compara, viene de un rechazo, que él se siente mal con algo, que yo no lo estoy viendo. Entonces creo que el próximo taller ya va a ser más práctico, porque te vamos a poder, a esa emoción, hoy vos nos presentaste las emociones, a esa emoción poder llevarnos herramientas y decir, ¿cómo trabajo eso en mi hijo? ¿Cómo trabajo la tristeza? ¿Cómo trabajo los celos? ¿Cómo trabajo la soledad en mi hijo? ¿Cómo trabajo, no sé, son 400 emociones, fíjate que tenemos taller para rato, y que no todo sea medicación, como vos decías, no, lo medicamos y listo. Yo doy fe que los padres podemos sanar el alma de los niños. Doy fe de eso porque lo he trabajado con profesionales, con el Espíritu Santo que ahí presentó Paula, con Dios mismo. Dios nos dio herramientas como papás para poder sanar el alma de nuestros niños. Así que el próximo taller, Paula, va a estar bastante emocionante porque vamos a poder ver ya la práctica, ¿no? Cómo trabajo esa emoción. Como vos dijiste, ejemplos prácticos. ¿Qué tengo que hacer para trabajar la frustración en mi hijo? Para que el día de mañana, cuando algo no le salga mal, no dé un portazo y se vaya. Y ahí va a vivir todo el tiempo abortando cosas porque no va a poder establecerse en nada, porque todo lo va a solucionar con un portazo. ¿Viste? Nosotros estamos formando un adulto el día de mañana, y lo importante que vos dijiste, con emociones, con inteligencia emocional. O sea, la persona que no funciona emocionalmente bien no va a ir para ningún lado. Ni familiarmente, ni laboralmente, nada le va a funcionar, porque es importante trabajar las emociones. Y bueno, el próximo taller va a estar muy bueno porque va a ser más práctico, ya entramos a la práctica. Sí, si bien, o sea, vamos a ver de manera un poquito más amplia todo lo que es el sistema de defensa emocional, pero básicamente, cómo saber, o sea, hasta dónde acompaña uno y en qué momento sabe uno que un niño ya tiene emociones, o una persona ya tiene emociones maduras, ¿sí? En lo que se esperaría, ¿no? Y es porque el sistema emocional lo que va a hacer es formar una identidad. Entonces la Perdón, identidad tiene... Paula, justo nombraste algo que tiene que ver con lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros, ¿por qué estamos haciendo estos talleres? Porque queremos tener niños maduros. Un problema de la sociedad de hoy es que tenemos chicos de 30 años todavía viviendo con los padres, porque no han querido crecer, no han querido madurar. O el extremo más triste que mencionaba Denise, y es que se suicidan porque la chica que querían no los miró, o porque en el trabajo los despidieron, por cosas así que nos pueden pasar siempre. Sin embargo, ellos se la toman a la tremenda. Y al final de todo, eso es una falta de madurez, porque nos enseñaban que ser maduros es aquella persona que aprende a administrar sus emociones. Yo no voy a administrar algo que no conozco. Por eso es tan bueno que un niño sepa lo que le está pasando. Y qué interesante, como decía Denise recién también, que su hijo viene y le dice, me pasa esto. Porque si sabe lo que le está pasando, va a saber cómo administrar eso, que no se le escape de las manos. Entonces creo que estamos educando niños desde las emociones sanas para tener adultos con emociones maduras, ¿no? Es muy interesante esto. Y yo quiero agregar algo, chicas, o a toda la gente que está conectada esta tarde, que algo que se me abría, porque mientras las escuchaba, se me abría la idea de otros talleres que pueden ir paralelos a estos, porque estás hablando de toda la parte cognitiva y la parte emocional, pero somos seres integrales. Salud, física, emocional y espiritual. Y si partimos de que todo es espiritual, teniendo el entendimiento de que hay un Dios en el cual nosotros creemos, somos mujeres que tenemos principios cristianos,
Entonces entiendo, por ejemplo, recién dijiste, sí, la emoción de esto, la emoción de aquello, cómo se comporta el niño. Y viste que cuando un chico siente que no sirve para esto, no tiene inteligencia emocional para esto, para aquello, para esto otro, se siente como dice, ¿y para qué nací? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Para qué vine al mundo? O sea, se empieza a hacer esas preguntas existenciales que yo me las hice a los 20 y pico de años y hoy los chicos se lo hacen a los 10 años. Entonces, qué bueno que sería tener, y lo tiro a título de sugerencia esta tarde, que como abuelas o mamás pudiéramos tener también talleres de sanidad espiritual, porque hay un espíritu que se llama Tabel y que ese espíritu es el que afecta a aquellos que se sienten buenos para nada. No sirvo para esto, no sirvo para aquello. Y eso los va arrinconando en una situación espiritual tal que esas personas terminan quitándose la vida porque se sienten que no encajan en ningún lado. Entonces, estos talleres de emociones nos van a llevar después a lo más profundo del ser, que son los talleres de sanidad espiritual, literalmente, donde vamos a poder sanar no solo las emociones de un niño, sino adelantarnos a lo que los espíritus de la tiniebla van a afectar en ese niño más adelante. Porque después hay un tema, ¿no?, que viene con las hormonas. Y todo eso que se despierta en un ser humano física y emocionalmente responde a espíritus que lo afectan. Entonces creo que esto se va a abrir y de hecho se está abriendo un tiempo de sanidad que vamos a poder hacer desde nuestras casas con nuestros niños, no solo en lo emocional, sino también en lo espiritual. Así que creo que viene un tiempo de mucho trabajo. Que algo que me pasó a mí es un poco en mi familia de escuchar que, viste, uno tiene un sobrino, un hermano o algo, y a los niños uno, sin darse cuenta, les empieza a dar una etiqueta de, ay, él es el más mimoso, él es el más llorón, ella es la más inteligente. Y parece algo que quizás sí sea así, tal cual uno le va dando una etiqueta, entre comillas, buena, pero que de alguna manera genera en el niño como un estándar, algo, una etiqueta, que el nene cuando se sale de ese lugar, porque lo he visto, incluso en mí me ha pasado, es como que se desborda. Entonces también creo que en esa parte, como vos decías, mi niña es muy llorona, o mi niño es muy... parece que no, pero son pequeñas palabritas que el nene como que entiende, yo soy llorona, yo soy la más inteligente, y es como que el niño, cuando se sale o va creciendo, empieza a moldearse, y son palabras que cuando ya son más adultos y empiezan a buscar una madurez de quiénes son, bueno, generan peso, ¿no? Este niño es muy caprichoso, entonces como que después se genera esa sensación de cuando son adultos de soy caprichoso o era caprichoso pero ya no, o sea, como que creo que está bueno también ver esto de las palabras, que algunas parecen muy positivas, porque es verdad, vos sos la más linda, y quieras o no, posicionan al niño en un lugar que a veces los arrinconan, digamos, de alguna manera, un poco como lo que decía, miren, los arrinconan. También del otro extremo es malo, ¿no? O sea, no sos bueno para nada, el nene termina creyendo eso. Entonces, que las palabras generan ahí hay que ser cuidadosos, ¿no? A la hora de darle una etiqueta al niño, o sea, tratar de que eso no, ser más cuidadosos, ¿no? Eso quería contar. Gracias, Marce. Ahí de pronto hay como una perla que puede ser que cambiemos nuestro lenguaje. Y ese pedacito es sencillo en el sentido que una cosa sería diferenciar el comportamiento del niño de lo que es el niño. Y nos cuesta en el lenguaje porque uno dice, no, es que este es tremendo, este es mañoso, este es... y así.
hiperactivo, o hace poquito una amiga me decía, no, es que mi bebé es ansiosa, tiene un mes de nacida la niña, no es que es ansiosa. Desafortunadamente hemos adoptado en nuestro lenguaje muchas etiquetas de enfermedades, de patologías. No, es que yo soy depresiva porque, no sé, siente tristeza o yo qué sé, pero el ser depresivo no necesariamente tiene que ver con sentir tristeza, sino tiene otras características en las que pues no vamos a ahondar. Pero es eso, separar la conducta de lo que es el niño. Entonces, este niño es desobediente. No, el niño no es desobediente, el niño es obediente, o sea, tratar de hablar en positivo, pero se está portando desobediente, que sería una cosa completamente a la identidad del niño. Ese sería como un tip, decir, cuando nos hace alguna, sí, que hace algo que no corresponde y uno se enoja, este es mañoso, este es cansón, no, se está portando, está haciendo, se está comportando, pero no es, sino al contrario, decir, mi hijo es, y todos, creo que hasta yo peco en a veces poner ese tipo de etiquetas, aún las más tontas, las más sencillas, pues tener cuidado con eso, separar la identidad del niño con su comportamiento. Hasta el momento, pues hay muchas cosas que nos quedan para meditar y para decir, bueno, tengo estas cositas que arreglar y que todo el tiempo pues estamos como en esa constante madurez, porque hay áreas que cada uno de nosotros tenemos que todavía necesitan de verdad, pues en este caso, que sean iluminadas por el Señor. Y, y que bueno, que muchas cosas que no conocíamos se nos están abriendo ahora para educar una generación diferente. Y no creo en eso de la generación de cristal, como los llaman ahora, que son débiles, que no creo, porque creo que tampoco estamos viviendo tiempos sencillos. Tenemos acceso a un mundo de información, pero estamos en muchas áreas completamente desinformados. Y bueno, que se logre rescatar sobre todo el valor de la familia, de una familia fuerte, de una familia madura, que haya ese acercamiento entre padres e hijos, porque a veces pensamos que porque los hijos están en la casa, los tenemos cerca y no es verdad. Eh, a veces las charlas, hay muchas charlas que dicen, no, que es fundamental la comunicación y, y a veces un hijo que no habla también está comunicando algo, porque debemos entender que la comunicación no es solo lo que decimos, sino más o menos como en un 80% de lo que comunicamos no es verbal. Entonces ahí tenemos bastante, y acercarse a los hijos, acompañarlos. A veces queremos como fórmulas, ¿no? El listado de cómo voy a tener un hijo emocionalmente maduro, y no se trata de una fórmula. Hay herramientas, sí, pero la cercanía que nosotros podemos tener con nuestros hijos, creo que es lo más importante. Y una cercanía obviamente sana, porque hay cercanías que desafortunadamente son dañinas, tóxicas. Así que bueno, primero que todo, pues le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que tuvimos de estar acá, de compartir, y pues gracias